Bienvenidos hermanos y hermanas y muy buenas tardes para cada uno de ustedes. Habla como siempre el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador, como siempre transmitiendo la palabra de Dios los días lunes a las 5 de la tarde, hora de El Salvador. Doy gracias a ustedes y a Dios principalmente por darme esta oportunidad. Vamos a pedir la dirección de Él y mientras tanto vamos a posteriormente dar las indicaciones que corresponden al mensaje de este día. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias porque tú nos permites nuevamente presentar el mensaje de salvación, el mensaje de fortaleza y de esperanza. Gracias por ello, Señor. Permite que tu servidor sea dirigido por el Espíritu Santo y que sea claro, sea entendible y que sea para honra, gloria y gloria tuya y para la edificación de cada uno de los oyentes. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Como siempre, si ustedes lo desean, favor háganos llegar sus peticiones, ya sea por agradecimiento o por necesidades personales. Bueno, estamos estudiando el libro de Colosenses y estamos en el capítulo de la oración de Pablo por los colosenses. Estamos en la parte que pertenece a la fortaleza espiritual de ellos, y de esta parte que está dividida en tres partes ya hemos visto la primera, que es fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Y ahora vamos a continuar con la segunda parte, sería la parte B, que trata para toda paciencia y longanimidad con gozo. Entonces eso es lo que vamos a proseguir pues en este mensaje, que sería la lección número 26 en su parte 13. Les repito, esta es la lección número 26, parte 3 del tema general, oración de Pablo por los colosenses. El propósito de Dios al dar a conocer a los colosenses con su potencia consistía en hacerlos pacientes, longánimos y gozosos. La paciencia es la palabra upomone, que se traduce por tenacidad. Se refiere a no tener cobardía ni desaliento. Fíjese bien, se refiere a no tener cobardía ni desaliento. Se refiere a seguir adelante, en otras palabras. Como decían los soldados durante la guerra, o sea, a perseverancia y continuación tenaz cuando eran tentados a desertar. Y la palabra longanimidad, que es la palabra griega macrotumian, que se traduce por paciencia, es la ausencia de ira, de venganza, de represalia. Es resistir por largo tiempo y soportar en gran manera. O sea que la palabra longanimidad es todavía más fuerte que la palabra paciencia en sí, porque el ser longánimo es ser paciente y paciente y paciente y más paciente. Las dos palabras se juntan frecuentemente
para completarse y completarse una con la otra. Mire lo que dice en 2 Corintios capítulo 6, versos 4 y 6. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Luego en 2 Timoteo 3:10 nos dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Y en Santiago capítulo 5 versos 10 y 11, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces podemos decir pues que la paciencia o tenacidad es la cualidad pues que lleva a una persona a ser perseverante para alcanzar una meta, aún ante la presencia de dificultades y la presencia de tribulaciones. Ella provee motivación pues para resistir y para servir a pesar de las heridas y a pesar de las tensiones de la vida. La represalia es un instinto natural, pero la longanimidad hace a un lado la venganza, permitiendo al cristiano aplicar sus energías a lo que es de mayor importancia y a esperar en Dios que Él pagará a los hacedores de maldad. Por eso el apóstol Pablo dice también en Romanos 12, leamos los versículos 17 y 19. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La frase para toda, se lo repito, la frase para toda se relaciona con paciencia y longanimidad, insinuando una meta para los colosenses. Ellos habían de esforzarse por llegar a ser cabales o maduros en estas características. Con la ayuda de Dios y los esfuerzos personales por crecer, ellos iban a poder ser capaces de vencer las dificultades de la vida y de mantener su carácter cristiano cuando hicieran frente a circunstancias difíciles. Podemos pues decir pues que la plenitud del poder divino en los santos ha de resultar primordialmente no en hacer alguna gran cosa, sino en resistir y soportar con gozo celestial del corazón. Entonces, ¿qué es lo que vemos? La preocupación de Dios es por la resistencia de los cristianos, no por un desempeño insuperable. Es decir, como quien dice que sean superhombres, no, sino la preocupación de Dios es por la resistencia de los cristianos. Por eso es que estamos hablando de la paciencia y sellado más con la longanimidad.
El poder que Pablo deseaba para sus hermanos y hermanas en Cristo era que resistieran como cristianos, no para que hicieran milagros, aunque la misma palabra se traduce por señales o milagros cuando se refiere a las poderosas obras de Jesús. Miren, por ejemplo, leamos en Mateo 11, Mateo 11, versos 20 y 21, y después nos pasamos al 23. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se había arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Verso 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Y luego en Mateo 13:54, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Entonces, ¿qué es lo que vemos, hermanos y hermanas? Que los milagros cumplieron su propósito: confirmar la voluntad de Dios. Vamos a ver tres aspectos de cómo es que los milagros cumplieron su propósito, es decir, en confirmar la voluntad de Dios. Recuerden que estamos viendo pues este subtema de para toda paciencia y longanimidad con gozo. El primer aspecto que cumplieron los milagros es que ellos dieron testimonio del mesianismo de Jesús. Dice en Hechos 2:22: varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales. El segundo propósito que cumplieron los milagros fue confirmar la autoridad de los apóstoles. Dice en 2 Corintios 12:2: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. O sea que había un propósito, pues, que ellos pudieran hacer milagros, no que estos iban a perdurar. Llegó un momento, cerca ya del año 96 después de Cristo, primer siglo, que toda la verdad había sido revelada y las señales, y los milagros cesaron. ¿Por qué? Porque ya estaba completada toda la verdad. El tercer propósito de los milagros que cumplieron su propósito fue del origen divino de la palabra que se predicaba. Dice en Marcos 16:20: y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Hechos 14:3: por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia,
concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y luego en Hechos 2, 3 y 4, dice, Hebreos 2, 3 y 4, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, noten, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, ¿qué es lo que vemos, hermanos? Que el poder de los cristianos para vencer y vivir victoriosamente para Jesús por causa del amor por Dios es aún más importante que los milagros. ¿Por qué digo esto? Porque, como lo dije hace un momento, los señales, los prodigios, los milagros cesaron, tuvieron un propósito, tuvieron un cumplimiento. Aquellos religiosos que abogan porque tienen poderes milagrosos es una mentira bien clara. No hay persona alguna, religiosa alguna, por sincera que sea o mentirosa, que tenga el poder de hacer milagros ahora en día. Quienes les creen realmente es porque no escudriñan las Sagradas Escrituras. Entonces podemos decir pues que el poder de los cristianos para vencer y vivir victoriosamente para Jesús por causa del amor por Dios es aún más importante que los milagros. Miren lo que dice en 1 Corintios capítulo 13, los versos 1 al 3. Muy importante. Dice, si yo hablase lenguas humanas, fíjense bien que el sí es condicional. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, vemos que en el texto, lo que estamos estudiando para toda paciencia y longanimidad con gozo, en el texto no se declara que el poder de Dios en las vidas de ellos tuviera propósitos milagrosos. No se declara esto, sino que era para el beneficio espiritual de ellos. Aun cuando se llevaban a cabo milagros por el poder de Dios, porque en ese tiempo estaban en vigencia, estaba en proceso la revelación de Dios, solamente algunos cristianos recibían este poder. Dice en 1 Corintios 12, versículos 29 y 30, ¿son todos apóstoles? O sea, si usted quiere, de inmediato yo le digo, la respuesta es implícita. No, ¿ve? ¿Son todos profetas? La respuesta es no. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? Tampoco. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. O sea que los dones milagrosos que se dieron para la iglesia en el primer siglo a los apóstoles, era precisamente si alguno hablaba en lengua, tenía que haber un intérprete. Si no había un intérprete, era como hablar al aire. Entonces,
a todos los cristianos se les da el poder de pelear contra el malo que está activo en el mundo. Esa es una realidad. Dice en 1 Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, el espíritu y la armadura espiritual de Dios proveen precisamente la ayuda que los cristianos necesitan para pelear contra la oposición del malo. Por eso también el apóstol Pablo, cuando les escribió a los hermanos en Éfeso, les declara en el capítulo 6, versículos 10 en adelante: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es probable pues que la expresión con gozo pues deba relacionarse con dando gracias y no con paciencia y longanimidad. Entonces, los cristianos han de estar llenos de regocijo. Nuestro gozo debe provenir pues de una vida justa que constituye una causa para el regocijo en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo también dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Filipenses 4:4. Bueno, con esto termino esta parte que corresponde a para toda paciencia y longanimidad con gozo. Ahora pasamos a otra parte, y esa es dando gracias al Padre. Le repito, sería la parte C, dando gracias al Padre. En el saludo que presenta al comienzo de la carta, que ya lo estudiamos ampliamente en Colosenses 1, versos 3 al 8, ¿qué es lo que vimos? En este saludo lo que vimos fue precisamente que Pablo aseveró que en sus oraciones él daba gracias a Dios por los colosenses. Él lo asevera, que en sus oraciones él daba gracias a Dios por los colosenses. Usted lo recuerda cuando lo estudiamos en el versículo 3. Después de mencionarse a sí mismo como un ejemplo, les instruyó que dieran gracias. El maestro debe ser siempre un ejemplo de lo que enseña. Esa es la realidad. El maestro debe ser siempre un ejemplo de lo que enseña. Entonces, las gracias habían de darse continua y gozosamente al Padre. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses 5:18. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Usted, hermano, usted, hermana, yo, cualquier y todo hermano, todo cristiano, cristiana, tenemos que dar gracias a Dios en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Porque Él había hecho aptos a estos cristianos para participar de la herencia de los santos en luz. Al referirse a Dios como Padre,
El apóstol Pablo establecía pues la relación de los colosenses con Dios, una relación en la que ellos eran hijos de éste, como lo somos todos los que por la fe hemos sido bautizados. Por eso dice también el apóstol Pablo en Gálatas 3, 26 y 27, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y mire, si me quedo ahí, qué bonito, ¿verdad? Cualquier persona que lee la Escritura y se queda ahí es hijo de Dios, pero no. Mire lo que dice el verso 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver aquí, hermanos? Que realmente nosotros tenemos que aprender a ser cristianos que realmente permanentemente damos gracias a nuestro Dios. Esa es la realidad. Debemos de ser personas completamente muy agradecidos. Bueno, voy a hacer mi primera pausa para dirigirnos a nuestro Dios en oración. Vamos siempre a ponernos en las manos de Él, porque el tema nos lo enseña, oración de Pablo por los colosenses, oración de nosotros, los hijos de Dios, por cada uno de los hijos de Dios. Es una correspondencia mutua el estar orando los unos por los otros. Oremos. Poderoso Dios, te damos las gracias por ser tus hijos y darnos el gran privilegio de entrar al lugar santísimo para exponerte nuestras peticiones, confiadas en que nos responderás de acuerdo a tu santa voluntad. Estamos orando por el hermano Adán Zambrano y la hermana Aurora Corrales por salud. Estamos también orando por la hermana Vanessa Castellanos de Garay, porque Dios le sane de su mano. Y estamos orando por la hermana Dora Mendoza, que padece de cáncer, de la iglesia de Cleveland. También oramos por la niña Lexi, que ha recaído con su cáncer, una niña de 4 años. Por el niño Jorgito García, apenas de 4 o 5 meses. Todos los que estoy mencionando padecen de cáncer. El hermano Ángel Pilataxi, la hermana Ana María Rodríguez, la hermana o la amiga María Luisa Ardón. También estamos orando por Ana Karina Ruiz, que tiene un tumor en su pulmón, por Caterine Melara Sánchez, por su salud. Oramos también por la esposa de nuestro hermano Ramón Portillo, Joana Portillo, que está en un estado de salud muy delicado. También oramos por los siguientes hermanos que están siendo tratados de diálisis: el hermano Mario Cruz Lara, el hermano Manuel de Jesús Azucena Morales, el hermano Teléforo Rodela Sánchez, el hermano Alfredo Cardosa Valenzuela, el hermano Ulises Morán. Y oramos también por la hermana Carmen González, que fue fracturada de su fémur. Ponemos en oración también a nuestra hermana Francisca Ayala, en tratamiento por un coágulo en su pulmón. Oramos por la hermana Eloísa Reyes de México, porque le des trabajo. Oramos por la hermana Marina Chávez de la Iglesia de Cristo en la Pacífica San Miguel, que está enferma del corazón. Y también ponemos en tus manos, Señor Dios Todopoderoso,
a la nación de Ucrania para que des la paz en ese lugar y cuides de la hermandad allí en Ucrania. Oramos por todos los nacidos del agua y del Espíritu, porque se mantengan fieles. Todos los días nos damos cuenta de personas que nacen del agua y del Espíritu. Ayúdales, Señor, a que sean fieles a ti hasta la muerte. Padre Celestial, todas estas peticiones, todas estas necesidades, te las presentamos, porque lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a continuar con este interesante estudio. Y ahora vamos a entrar a otro punto mayor, muy interesante. Yo les recuerdo a ustedes, hemos visto la introducción, hemos visto los puntos mayores, el conocimiento y la sabiduría espiritual de ellos. El segundo punto mayor, el andar cristiano y el dar fruto de ellos. El tercero, la fortaleza espiritual de ellos, cada uno con sus respectivas subdivisiones. Ahora entraremos al cuarto punto mayor. ¿Cuál es? La entrada de ellos en el reino de luz. Y esto está basado en Colosenses capítulo 1, la última parte del versículo 12 y el versículo 13. Por eso dice acá que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Por eso el tema es la entrada de ellos en el reino de luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Bueno, volvamos atrás de lo que mencioné específicamente en este versículo 13 o 12, perdón. Dice que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. En primer lugar, el apóstol Pablo describió a los hermanos como aptos para participar de la herencia espiritual. La palabra aptos, al ser un participio aoristo, expresa lo sano de la acción de Dios al habernos hecho dignos. Fíjense, al habernos hecho dignos, hermanos y hermanas. No lo merecíamos, pero su gracia actuó en él y sigue actuando en cada uno de nosotros. Entonces, la palabra se traduce del idioma griego ikainosanti, un verbo causativo que significa hacer competente, o sea, hacer suficiente, hacer apto. No se olvide, estamos tratando la palabra aptos. Entonces, esto ocurre solamente una vez en el Nuevo Testamento, donde se traduce por nos hizo competentes. Miren lo que dice en 2 Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Fíjense bien, ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. En la versión del Rey Santiago dice, miren qué bonito, es nos hizo capaces. ¿Qué cosa? En nuestro idioma es bien entendible eso, nos hizo capaces. Las personas son incapaces por su propia habilidad de hacerse aptas para la herencia
prometida por Dios. La obra de otro, o sea, de Jesús, es lo que posibilita el llegar a ser aptos. Entendamos esto, hermanos y hermanas. Dios, la fuente de esta gran bendición, había hecho aptos a los hermanos colosenses por Jesús, capacitándolos para obtener la herencia. Esta herencia, hermanos, es un hogar en el cielo, imagínense. Y es invento mío, no. Dice en 1 Pedro 1, versos 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Usted puede recibir cualquier herencia, grande o pequeña o millonaria, aquí en esta tierra, pero no tiene comparación con esa herencia que nos está reservada a los hijos e hijas fieles de Dios, porque está reservada en los cielos para vosotros. Todos los que sean santificados serán partícipes del cielo. Esto se alcanza por la palabra de la gracia de Dios, dice en Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Los que mueren en sus pecados no pueden entrar en el cielo para estar con Jesús. Esa es la realidad. Por eso es que el Señor nos llama a serle fieles. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Por eso, los que mueren en sus pecados, hermanos, hermanas, no pueden entrar en el cielo para estar con Jesús. Mire lo que Él nos dice en Juan 8:21. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Eso es precisamente a los que mueren en sus pecados. Es decir, hermanos, que en el cielo no puede entrar nada corrupto, nada inmundo. Nada inmundo puede entrar en la ciudad santa de Dios. Amén. Dice en Apocalipsis 21:27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y usted se puede preguntar, ¿y yo cómo sé que estoy inscrito? Bueno, hermano, la misma palabra de Dios, lo que el Señor me permite venir predicando en esta y tantos mensajes que hay de la palabra de Dios, es que para que usted esté inscrito, para que cualquier cristiano o cristiana esté inscrito en el libro de Dios, es precisamente serle fiel. Esa es la realidad. Entonces, a menos pues que los pecadores sean perdonados, ellos no pueden ser hechos aptos juntos con los santos en luz. La sangre de Jesús quita los pecados, esa es una realidad. Dice en 1 Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Y precisamente de los que están en Él, o sea, de los que estamos en Él, dice
en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Luego en Efesios 1:7 nos dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Esto es los que han llegado a ser hijos de Dios por la fe y por el bautismo. Ya lo dije hace unos momentos en Gálatas 3:26 y 27. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ahora, porque usted ha sido bautizado, mi hermano amado, mi hermana amada, en Cristo Jesús, es una varita mágica que usted ya tiene asegurado el cielo, la vida eterna. No se confunda. Tiene que serle fiel al Señor hasta la muerte. ¿Ve? Porque cuántos, y tristemente lo digo, cuántos cristianos que obedecieron aquí en mi país y en todo el mundo alrededor de las naciones donde se ha predicado el evangelio puro, cuántos cristianos se desviaron, se fueron a su segundo amor. ¿Ve? ¿Cuántos cristianos se desviaron? Ellos no pueden tener asegurado el camino hacia la vida eterna. ¿Cuánto quisiéramos que cada uno de estos cristianos y cristianas volvieran al Señor? Y evidentemente esa es una de las misiones de la iglesia, restaurar al perdido. Acuérdese del caso de la oveja perdida, que el Señor nos lo dice, que el pastor va en busca de aquella oveja que se había extraviado y la encuentra. Tenemos que hacer parte para ello, hermanos. Eso es una realidad. Yo no estoy diciendo con gozo a aquellos hermanos y hermanas que se han extraviado que no tenemos que hacer nuestra parte para que vuelvan al redil. Tenemos que luchar para ello. Yo termino diciendo lo siguiente, hermanos, que por lo tanto, Él hace justos a los pecadores y los hace aptos para recibir la herencia de la cual se habla aquí. Pero claro, es el pecador que se arrepiente de sus pecados. Nosotros, hermanos, como hijos e hijas de Dios, tenemos que vivir una vida de pureza, una vida de integridad, una vida en la cual que si caemos de una o de otra manera, tenemos que arrepentirnos, tenemos que buscar el auxilio de Dios, tenemos que buscar la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque ella nos perdona continuamente si hay la voluntad de parte nuestra. Que Dios bendiga su bendita palabra y que Dios bendiga a cada uno de ustedes, que Dios me bendiga a mí también, y pido siempre sus oraciones porque el Señor me ayude a serle fiel, porque el Señor me ayude a ser diligente y poder trazar su divina palabra. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, porque tú eres grande, porque tú eres misericordioso. Gracias, Señor, por este mensaje que me has permitido dar, porque eres tú el que hablas, es tu palabra la que habla. Gracias por ello, Señor, y permíteme que siempre lo haga con la claridad que debe ser. Padre Celestial, ayúdanos pues a vivir una vida de consagración a ti, una vida de entrega a ti, de fidelidad a ti. Lo hacemos todo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.